La práctica número 1 tiene una característica bien especial. ¿Cuál es la característica? Sirve para evaluar casi todo lo que han avanzado en la asignatura de Estadística 1. Casi todo, ¿sí? Y lo interesante es que esta práctica es con datos reales, con datos verdaderos, no es con datos de libro. Aquí, por ejemplo, tenemos los resultados de un estudio de consumo de leche. Y estos son datos de un estudio que se ha realizado, bueno, ya es un poco lejano el tiempo, ¿listo? Es el año 2017. Entonces, el año 2017 se ha realizado un estudio de hábitos de consumo de productos lácteos, ¿ya? En 17 familias, que era un estudio relacionado con un seguimiento de consumo mensual. Absolutamente todos los días se hacía el seguimiento, ¿ya? Y eso forma parte de un estudio de mercado en un grupo focal, se llama. Estas 17 familias formaban parte de algo que se llama grupo focal. Entonces, este es un estudio real, realizado el año 2017 a un grupo focal de familias que representan, entre comillas, a la clase media, ¿sí? Es un grupo focal de, de clase media y obviamente se busca ver el consumo de leche. ¿Listo? Bien, son varias las variables que se han tomado en cuenta, pero yo solamente les he mostrado dos. Una primera variable es el número de personas que componen las familias y la otra variable es el consumo mensual de leche, ¿ya? Y este consumo no es una idea aproximada, sino que, por ejemplo, la familia 1 ha consumido sí o sí 14 litros de leche al mes. ¿Por qué? Porque se ha hecho un seguimiento, ¿sí? No es como esos estudios donde dice, ¿y usted cuánto consume de leche, ¿sí? Al mes, y uno adivina y dice 5, por ejemplo. No, aquí son 14 y es 14 exacto. Si la familia 6 ha consumido 17 litros de leche, es porque de verdad ha consumido 17 litros de leche en ese lapso de tiempo. Si hay una familia que ha consumido 23 litros de leche, que por ejemplo es el caso de la familia 10, también de la familia 11, es que de verdad, en ese periodo de tiempo han consumido 23 litros de leche. Así que estos resultados son exactos, no es ninguna aproximación o como muchos hacen, ¿no? Adivinan, ¿sí? Intentan adivinar y no saben el resultado exacto. Bien, entonces esto está basado en resultados exactos, este estudio. Bien, ahora, en esta urbanización existen 140 familias, ya perfecto, son 140 familias, pero se ha hecho el grupo focal con las 17 familias. Cuando se usa esta técnica de grupo focal, normalmente se usa hasta 30 elementos que forman parte del grupo focal. Por favor, estas cosas que les estoy comentando es referencia que tal vez les interesaría a ustedes. O sea, no es una pérdida de tiempo esto que les estoy diciendo, grupo focal, que como máximo 30, etcétera. ¿Sí? No es una pérdida de tiempo, sino que por favor yo les pido que tomen en cuenta. ¿Y por qué les estoy contando el cuento del 2017 de estas 17 familias y cómo estos datos se han obtenido? Para que vean cuál es el contexto de la información disponible. ¿Listo? Porque hay que saber todas esas cosas. Ahora, en esta urbanización, ¿cuántas familias existen? 140 familias. ¿Ya? Me imagino que muchos de ustedes conocen la urbanización periodista o la OTB periodista. ¿Listo? A ver, si no conocen, y eso es por cultura general, ¿ya? Entonces vamos a ir a Cochabamba Mapa. ¿Listo? Y Cochabamba Mapa, aquí está. Y de Cochabamba Mapa, a ver, vamos a hacer un zoom. Nos vamos a acercar más aquí. Esto lo vamos a cerrar. Tran. Por aquí, más por aquí. A ver, aquí está ya, Juan de la Rosa. Aquí está la América. Y aquí está la urbanización profesional. Está aquí, la urbanización profesional por este lado.
Y por este lado de aquí está por donde es la calle Benjo Cruz, por donde está esta zona, es la urbanización periodista o la OTB periodista y está Parque Periodista, etcétera. Y básicamente esta urbanización en términos geográficos tiene las siguientes características, ¿sí? Esta Hernando Zambrana es límite, viene por aquí, continúa por acá, continúa por aquí, aquí, aquí. Esto es ahí, 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 por ahí y ahí. Está. Esa es la OTB periodista. ¿Listo? O la urbanización periodista. Por aquí hay algo que dice canchita, lo que es la pelota de trapo, tal vez algunos de ustedes conozcan. ¿Listo? Bien, esa es la OTB periodista. Y el primer manzano que se menciona en una de las preguntas es este de aquí. Bien, pero esa es la idea. ¿Listo? Entonces, en toda esta OTB viven 140 familias. Y el primer manzano, que es este, hay 8 familias. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tienen la noción de dónde el estudio se ha realizado. El año 2017. Bien, finalizamos eso. Ya está el contexto de esta información. Y regresamos a acá. Bien, en la primera pregunta dice, realice, perdón, el análisis exploratorio de datos respecto del consumo mensual de leche. ¿Cuáles serán las principales conclusiones de dicho análisis? Bien, y uno dice, el análisis exploratorio de datos, ¿qué es eso? Aquí está. Se supone que esto, su docente el anterior semestre les ha tenido que haber dicho. El análisis exploratorio de datos comprende el análisis de 3 elementos, valga la redundancia. ¿Listo? Favor tomar atención porque se está explicando. ¿Listo? En el análisis exploratorio de datos se analiza la forma, se analiza la tendencia y se analiza la variación de la información disponible de una variable. Bien, en el análisis exploratorio de datos, la forma se analiza con algo que se llama gráfico de caja, que me imagino han visto el anterior semestre. También se puede analizar con un histograma de frecuencias o con un polígono de frecuencias, pero normalmente es con un gráfico de caja que se hace el análisis de la forma. La tendencia se analiza con la ayuda de la mediana. La mediana es la medida que nos va a servir para analizar la tendencia en el análisis exploratorio de datos. Y en el análisis exploratorio de datos se analiza la variación con el intervalo semi-intercuartile. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la variación se puede analizar con la ayuda de la desviación estándar. ¿Ya? Por ejemplo, la tendencia se puede analizar con la ayuda de la media aritmética, de la moda, de la media geométrica, de la media armónica. Pero el análisis exploratorio de datos es una técnica de la estadística no paramétrica que permite realizar este análisis con estos instrumentos que son bien facilitos de entender y de comprender. ¿Listo? Bien, entonces me pide que haga análisis exploratorio de datos. Entonces tengo que analizar forma, tendencia, variación. ¿De qué cosa? Del consumo mensual de leche. Perfecto, entonces tenemos que hacer ese análisis y establecer conclusiones para este análisis. Por favor, cualquier duda que tenga, me van a avisar. ¿Listo? A medida que vaya explicando. Bien, ¿cómo voy a analizar la forma? Voy a analizar la forma por medio de un gráfico de caja. ¿Cómo se realiza un gráfico de caja? Un gráfico de caja se realiza con la ayuda de los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Listo? Entonces hay que realizar el gráfico de caja con la ayuda de los cuartiles. Entonces hay que calcular los cuartiles. Entonces me imagino que ustedes, jóvenes, saben calcular perfectamente los cuartiles. Y yo estoy utilizando el método de interpolación para calcular los cuartiles. Porque para calcular los cuartiles se requieren, existen varios métodos. ¿Ya? Está el método del redondeo. Está el método de la interpolación. Está el método del vecino más cercano. ¿Ya?
está el método del vecino más lejano. Son métodos que tienen ese nombre que son bien chistosos. ¿Listo? El método más exacto es el método de interpolación. Por tanto, para encontrar el valor del cuartil I, voy a utilizar esta expresión que me va a permitir a mí encontrar el valor del cuartil de manera exacta utilizando precisamente ese método de interpolación. Ahora, me imagino que esto de aquí es lo que les ha explicado su docente el anterior semestre, ¿no? Que para encontrar el cuartil, lo único que tenemos que hacer es al número total de datos, sumar 1, dividir entre 4, y ese resultado multiplicar por el valor del cuartil que queremos encontrar, ya sea el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3, porque hay 3 cuartiles. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de estos cuartiles? La característica de estos cuartiles es que el todo, ¿ya? A ver, vamos a hacer esto. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado, por favor? A ver, vamos a hacer esto. Van a prestar atención, ¿listo? A ver, aquí tenemos algo en blanco y aquí nosotros tenemos una serie de datos, ¿ya? Por favor, van a prestar atención porque estamos explicando. Y en esa serie de datos tengo 2 elementos que me interesan. Aquí tengo, por ejemplo, al dato mínimo. Y por este otro lado tengo al dato máximo de la variable. O sea, en otras palabras, lo que yo tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Y obviamente ordenando los datos de menor a mayor, voy a encontrar un dato mínimo y voy a encontrar un dato máximo. Entonces, ¿qué va a pasar? El todo, o sea, toda la información, se resume entre ese dato mínimo y ese dato máximo. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Toda esa información que está entre el dato mínimo y el dato máximo, tengo que dividir en 4 partes. Ahora, voy a dividir en 4 partes. Y para dividir ese conjunto de datos en 4 partes, necesito 3 cortes. Tengo que realizar la división de ese todo en 4 partes. Pero para realizar la división de ese todo en 4 partes, pues lo que yo tengo que hacer es realizar 3 cortes. ¿Listo? 3 cortes transversales a ese todo. Y el primer corte va a corresponder al cuartil 1. A ver. El primer corte es el cuartil 1. El segundo corte es el cuartil 2 y el tercer punto de corte es el cuartil 3. ¿Listo? Seguramente eso sabe. Y al realizar esos 4 cortes se va a formar 3 segmentos de datos. Entonces vamos a tener 3 segmentos. Aquí vamos a tener el segmento 1 romano, el segmento 2 romano, el segmento 3 romano y el segmento 4 utilizando la numeración romana. ¿Listo? Entonces tengo el primer segmento, segundo segmento, tercer segmento, cuarto segmento. El segmento 1 romano, ¿qué es? El segmento 1 romano es un rango de valores que empieza en el dato mínimo y termina en el valor del cuartil 1. ¿Listo? El segmento 2 romano, ya ustedes se imaginan, ¿no? Empieza, pero ojo, estos corchetes que he puesto no es como sea, reflejan intervalos, ¿no? Entonces el dato mínimo es un límite cerrado y el cuartil 1 es un límite superior cerrado también. Pero para el segmento 2 romano, el cuartil 1 se toma como referencia, pero corresponde a un límite abierto. Eso ustedes saben. Esto es matemáticas. Esto es matemáticas, entonces todos deberían saber esto. ¿Hay alguien que tiene su micrófono activo, por favor? Si nos puede ayudar desactivando eso. Gracias. El segundo grupo, ¿dónde empieza? Empieza en el valor del cuartil 2. 1. ¿Lo toma? No, no lo toma, pero sí empieza como referencia. ¿Y hasta dónde va? Va hasta el cuartil 2. ¿Toma el valor del cuartil 2? Sí, toma el valor del cuartil 2 como referencia. Bien. El tercer grupo, ¿cuál es el tercer grupo? El tercer grupo es aquel que está compuesto por todos los datos que
empiezan en el cuartil 2, pero solo como referencia, porque es un límite inferior abierto, y llegan hasta el resultado del cuartil 3. Y el cuartil 3, ¿cómo se considera? Se considera un límite cerrado. ¿Listo? Bueno, se supone que esto les han explicado el anterior semestre. El cuartil 4, ¿dónde empieza? ¿Dónde tiene que empezar? ¿No? Es en el cuartil 3. ¿Y hasta dónde va? Va hasta el dato máximo en este caso. ¿Ya? Bien, entonces tenemos eso. Ahora uno dice, ¿y esto para qué sirve? Ya está bien todo lo que he explicado. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para segmentar la información. O sea, en otras palabras, yo tengo un todo y ese todo estoy particionando. Estoy segmentando ese todo. ¿Listo? La característica de los cuartiles es que ese todo divide en 4 partes, utilizando 3 cuartiles. Ahora uno dice, ya, ¿y para qué estoy segmentando? Es que se llama análisis. Cuando el todo divides en partes, estás analizando. Vas a analizar ese todo por sus elementos básicos, es decir, por sus partes. Eso seguramente en metodología de la investigación les van a explicar. Bien, ahora uno dice, ya, ¿y para qué divido el todo en partes? Es que estás segmentando. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando analices este todo, vas a poder analizar todo este segmento de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí. Y vas a poder obtener conclusiones de ese segmento, solo de ese segmento. Y cuando ese todo dividas en partes y analices este segmento de aquí, vas a obtener conclusiones solo de ese segmento. Y lo mismo, obviamente, si es que realizas el análisis de este otro segmento. Aquí, por ejemplo, vamos a analizar solo 3 segmentos. Entonces, el todo es dividido en 6 partes y de esas 6 partes voy a analizar 3. Pero ¿cómo estoy analizando cada parte? De manera independiente. Y aquí, ahora, ¿de qué me sirve tener este conocimiento? Fácil. El todo vas a dividir en 4 partes, pero partiendo con un criterio de orden. Vas a empezar de un dato mínimo a un dato máximo. Y toda la información ordenada vas a dividir en 4 partes utilizando 3 medidas de corte o de segmentación. Entonces el todo lo estás segmentando. Y uno dice, ¿y para qué me sirve eso? Te sirve para lo siguiente. Por ejemplo, el segmento 1 hace referencia a un bajo consumo de leche. El segmento 4 hace referencia a un alto consumo de leche. El cuartil 2 es bien importante el cuartil 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, el cuartil 2 es como si fuese la mitad. El cuartil 2 es la mitad. El cuartil 2 es como si fuese un promedio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el segmento 2? Es un consumo promedio o por debajo del promedio. ¿Listo? ¿Y qué es el cuartil 3? Perdón, ¿qué es el segmento 3? Es un consumo promedio, porque justamente el cuartil 2 está ahí, ¿no? Como límite. Claro, sabemos que pertenece al segmento 2, ¿listo? Pero el grupo 3, ¿qué es? Es un consumo promedio o por encima del promedio, ¿listo? Entonces aquí tenemos algo bien interesante. Este es el segmento de aquellas familias que consumen una cantidad baja de leche, las que consumen una cantidad alta de leche, las que consumen una cantidad de leche por debajo del promedio o el promedio, y las que consumen una cantidad de leche promedio o por encima del promedio. ¿Para qué sirven los cuartiles? Los cuartiles sirven para clasificar. Clasificamos la información. Clasificamos con la ayuda de los cuartiles. ¿Listo? Bien, regresamos aquí. ¿Cómo se calculan los cuartiles?
hay este método para calcular los cuartiles. Y aquí se está siguiendo paso a paso, ¿sí? Ese método. Y como ven aquí, los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Listo? Obviamente hay una medida que se llama rango, que es la diferencia entre el dato mínimo y el dato máximo. O sea, la diferencia entre la familia que menos consume y la familia que más consume son 14 litros de leche mensualmente. El rango sirve para eso. Esa es la única utilidad que tiene. Pero es una medida de variación. Entonces el rango es una medida de variabilidad. Variabilidad, obviamente, dentro del dominio de la variable que estamos analizando. Y uno dice, uy, está usando términos técnicos, términos matemáticos. Es que la variable tiene un dominio. Es decir, el rango de valores que la variable puede tener. Por favor, presten atención a lo que estoy explicando, ¿sí? Porque es bien importante. Tal vez su docente el anterior semestre no les ha explicado así. Pero esta es la explicación correcta. Bien. ¿Cuál es la primera medida de segmentación? La primera medida de segmentación es el cuartil 1 y vale 16. O sea, si venimos aquí y vemos que el consumo mínimo es 14, vemos que si una persona, o perdón, una familia, no son personas, son familias, si se consume entre 14 a 16, de 14 a 16 litros de leche, ese consumo es un consumo bajo, según la clasificación que hemos hecho hace rato. ¿Listo? Entonces, el nivel de consumo que se considera bajo es este de aquí. Consumo bajo. Ahora, el cuartil 2 vale 22. Vale 22. Fíjense, aquí está con un color blanco, 22. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un nivel de consumo que se considera bajo, pero no es tan bajo. Está por debajo del promedio. O sea, es el promedio o por debajo del promedio. Entonces, si es que otra vez vemos esa numeración romana, entonces tenemos esto. ¿Sí? Segmento 1, segmento 2. De nuestras 17 familias, ¿en cuántas de esas familias tienen un nivel de consumo que se considera bajo? Son 5. ¿Listo? 5 familias. Y aquellas que tienen un nivel de consumo medio o por debajo del promedio, en total son 1, 2, 3, 4 familias. 4 familias. Bien, vamos con el otro segmento. El otro segmento llega hasta el dato 24.5. ¿Listo? Entonces, 24.5 puedo redondear a 25, tal como nos han enseñado. Entonces, eso, perdón, ese no tiene que ser este de aquí. Entonces, aquí ya tenemos identificado al segmento 3. Y obviamente lo que queda, y con eso vamos a utilizar el color verde otra vez, es el último segmento, ¿no? De la clasificación que estamos haciendo, que estamos realizando. A ver, esto tiene que ser con color rojo. Bien, entonces aquí, fíjense, ya he clasificado el consumo de leche en las 17 familias. Y ya sé que son 5 familias que tienen un nivel de consumo que se puede considerar bajo. Tengo 3 familias cuyo nivel de consumo se puede considerar alto. Y así sucesivamente. Ah, y vemos que el promedio de consumo es 22. Bien, entonces ya clasifica y para eso sirve. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto gastan en lo que es telefonía celular al mes? ¿Cuánto gastan?
Y alguien me va a decir, yo gasto recargando, porque lo mío es prepago, no es pospago, por ejemplo. Alguien me puede decir eso. Yo gasto recargando en un mes un total de 60 bolivianos. Ya, perfecto, gastas 60 bolivianos. Ahora, yo voy a cambiar el sentido de mi pregunta. ¿Cuánto gastas al mes en telefonía celular? Pero yo quiero que me digas o yo quiero que me respondas si tu nivel de gasto es bajo, si tu nivel de gasto es medio o si consideras que tu nivel de gasto es alto. ¿Cuánto gastas teniendo estas tres categorías? Nivel de gasto bajo, nivel de gasto medio, nivel de gasto alto. Y uno dice, pero ¿cómo voy a decir? Uno dice, ya, mi nivel de gasto es bajo. Otro va a decir, no, mi nivel de gasto es medio. Si pregunto a otro, tal vez me diga, yo creo que sí, más o menos, medio. No, no gasto, gasto más o menos. Otro me va a decir, gasto más o menos. Otro me va a decir, bajo. Otro me va a decir, no, yo gasto harto, ¿listo? Bastante gasto, ¿ya? Y, por ejemplo, se me ocurre a mí preguntar a una persona que ha respondido que gasta bajo. Por favor, entiendan bien esto, ¿sí? Y para ti, ¿cuánto? Tú has dicho que gastas, que tu nivel de gasto es bajo. ¿Cuánto gastas? Y esa persona me dice, yo gasto 60 bolivianos. Bien. Y pregunto a una de las personas que ha respondido que su nivel de gasto es bajo, es alto. Y le digo, ¿y cuánto gastas, pues? Y me dice, en comparación del resto de las personas de mi familia, gasto mucho. Por ejemplo, en mi familia gastan 30, 40 bolivianos normalmente cada persona. Yo gasto 60 bolivianos, o sea, gasto más que todos. Mi nivel de gasto es mayor que el de mis eh, parientes, familiares. Pero aquí hay un lío, ¿no? Lo que alguien considera bajo, otro considera alto. ¿Captan la idea? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo algo de verdad es bajo? ¿Cuándo algo de verdad es alto? ¿Cuándo algo de verdad es medio? La respuesta, los cuartiles te van a ayudar. Con los cuartiles, como el todo vas a dividir en 4 partes, ya sabes cuándo algo es bajo, ya sabes cuándo algo es alto. Y si quieres lo medio puede ser todo lo que está entre el segmento 2 y 3. Entonces aquí ya tienes el nivel de gasto bajo, el nivel de gasto medio, todo lo que está entre el 2 y el 3, y el nivel de gasto alto. Pero aquí calculado, usando matemáticas. ¿Listo? Distribuyendo correctamente la información. Entonces, alguien que me diga, no, mi nivel de gasto es alto porque gasto 60 y porque gasto más que toda mi familia. Y otra persona que me diga, no, yo gasto 60 y no gasto mucho porque, por ejemplo, mi hermano está gastando 90 bolivianos nomás y yo gasto 60, entonces gasto menos, ¿sí? Mi papá tiene cuenta corporativa, por ejemplo, ¿sí? Y está gastando 250 bolivianos al mes, ¿no? Y yo gasto 60, entonces gasto poquito, mi nivel de gasto es bajo. ¿Captan la idea? Entonces, ¿cuál es el lío de estas cosas? De decir si el gasto es medio, es bajo o es alto. El lío es que lo que es bajo para unos, para otros es alto. Lo que es alto para unos, para otros es bajo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el lío? No existe un buen criterio para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, pues, cuánto gastan. Y en función a lo que gastan, vamos a clasificar su gasto. Y aquí ya no es eso, ¿no? A ver, yo creo que hasta 50 es bajo. No, no, aquí no hay yo creo. Aquí hay que calcular. Aquí se calcula. Aquí no es yo creo, no parece. No, 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 no. Aquí hay que calcular. La estadística es una disciplina de las matemáticas. ¿Ya? Entonces, matemáticas tiene que haber aquí. No por algo yo les he comentado que cuando he estudiado estadística, pues formaba parte del departamento de matemáticas, de la carrera de matemáticas. Y hasta tercer semestre he estudiado lo mismo que ha estudiado un licenciado en matemáticas.
A partir de cuarto semestre ya ha habido diferenciación en función a la especialidad. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística, jóvenes, no es cualquier cosa. La estadística es una disciplina de las matemáticas, cuyo objeto de estudio son los fenómenos aleatorios resultantes de un proceso estocástico. ¿Ya? Esa es la definición de la estadística. ¿Ya? ¿Qué es la estadística? Es una disciplina de las matemáticas que estudia la variabilidad en fenómenos aleatorios. Está un poquito más chiquitito. Si las cosas no variarían, si las cosas se mantendrían constantes, no habría estadística. ¿Por qué hay estadística? Porque analizamos variables. ¿Y por qué analizamos las variables? Porque los datos de esas variables no son iguales, cambian. Ya, pero yo quiero entender, pues, cómo una variable se comporta. Si quieres entender cómo una variable se comporta, tienes que aplicar estadística. ¿Por qué? Porque la estadística es la disciplina de las matemáticas que te dice cómo se comporta una variable a pesar de que los datos de la variable cambien. Y uno dice, ya, ¿y aquí de qué me sirve esta estadística que estamos avanzando ahora? Fácil, pues. Que si en el consumo de leche una familia consume entre 14 a 16 litros al mes, ese nivel de consumo se considera bajo. Y si una familia consume 26 o más litros de leche, ese nivel de consumo se considera alto. Y niveles de consumo entre los 17 a los 25 litros de leche es un nivel de consumo medio, considerando que 22 es un nivel de consumo promedio, es el promedio, o sea, es la tendencia. Ya, una familia promedio en la urbanización periodista, ¿cuántos litros de leche consume? Ah, una familia promedio, 22 litros consume una familia promedio. Ya, pero ¿todos consumen 22 litros? No, es el promedio, es lo más probable. Pero no todos consumen, pues, 22 litros. Es el valor que más resalta porque es un promedio. En este caso es una mediana. Pero fíjense, ya he usado las matemáticas para entender mejor esta variable. Yo sé que este es resultado 22 ahora. Si se fijan, aquí está eso. Aquí estaría el valor 14, que es el dato mínimo. Por aquí estaría el valor 28, que es el dato máximo. Y si se fijan, este 22 está más cerca del 28 que del 14. ¿Listo? Estaría por aquí. Ya, ese valor 22, ¿qué cosa es? Es el punto de referencia a partir del cual el resto de los datos tiende a agruparse. Y si es que ustedes han visto la noción de física, en física se lleva esta noción de centroide o centro de masa, el 22 es el centro de masa de esto. Es decir, el valor a partir del cual el resto de la información se distribuye. Así que el 22 es bien importante. Y es un punto de convergencia. ¿Sí? En matemáticas ustedes ya deben saber, o sea, saben, ¿no? Lo que es una convergencia. Entonces, 22 es el punto de convergencia de esta distribución de probabilidad. Y esto de aquí se ve en este gráfico de caja que hasta ahora no han visto. Pero ese gráfico de caja está aquí, como pueden ver. ¿Ya? Y este gráfico de caja que es bien facilito de hacer. Aquí está el dato mínimo, aquí está el dato máximo, aquí esta caja empieza en el cuartil 1, se divide en 2 esa caja en el cuartil 2 y esa caja termina en el cuartil 3. Y si se fijan, aquí está el grupo, a ver, ¿dónde estamos? Ahí, con color negro. El grupo 1, aquí está el grupo 2, aquí está el grupo 3 de consumo, ¿no? El grupo 3 de consumo. Y esto representaría al cuarto grupo de consumo que tenemos. Y ahora uno dice, ¿y por qué la caja está encerrando al grupo 2 y al grupo 3? Es que la caja representa lo medio. Claro, dividido en 2 por el promedio, ¿no? Y era lo que hace ratito les dije.
Si quieres tener solamente 3 clasificaciones, que es bajo, alto y medio, puedes hacer así. Y el gráfico de caja hace lo mismo, solamente que en el gráfico de caja se divide la caja en 2, para decir, esto que está dividiendo la caja en 2 es el promedio. Y si se fijan, ese promedio no está dividiendo la caja de manera simétrica, o sea, no está dividiendo en 2 partes exactamente iguales, sino que está diciendo que el punto medio tiende a un nivel de consumo un poquito mayor que el medio medio. ¿Captan la idea? Entonces hay una tendencia desplazada del consumo promedio. Tiende a ser un poco más alto. Hay una tendencia que tiene esa característica. Y eso ustedes han visto en estadística con las asimetrías. Simetrías, asimetrías. ¿Listo? Entonces, el consumo mensual de leche es asimétrica. A la izquierda, sesgada a la derecha. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Es que su docente el anterior semestre les ha tenido que haber dicho esto, algo parecido a esto. Tienes esto, tienes esto. Y su docente el anterior semestre les habrá dicho, ahí está lo que más pasa y por ahí disminuye. Bueno, van a disculpar, no está bien hecho. A ver, vamos a hacer mejor. Voy a usar mi lapicito. ¿Dónde está mi lápiz? A ver, vamos a quitar lo último que he hecho. A ver. Tiende a ser, a ver, ya está, ya está. Más o menos así. ¿Listo? Y como ven, eso es una distribución asimétrica a la izquierda, sesgada a la derecha. Lo que significa que el nivel de consumo en la muestra es inferior al promedio, tendiendo a ser bajo, claro, fíjense. La mayor parte del consumo que se da tiende a ser bajo, está por debajo del promedio. Esta es la zona de mayor tendencia. Y esto que está con color rojo es la interpretación. Y uno dice, ¿y eso es cierto? A ver, veremos. Y aquí venimos y decimos, a ver, ¿cuántos datos son? Son 17. ¿Cuántos datos están en esa zona de un consumo bajo o con tendencia a ser bajo? O sea, por debajo del promedio, ¿no? Son 9. ¿Ya? ¿Y cuántos datos en total son? O sea, existen 17 datos. Es decir, 8 datos están por encima de eso que se está marcando. Ya, pero la diferencia es 1. Basta con que haya una diferencia. Y la distribución es asimétrica y no simétrica. Entonces, hay una tendencia a que el consumo sea el promedio o esté por debajo del promedio. Y estos niveles de consumo altos existen, claro que existen, pero no son tan probables como estos otros. Entonces, ¿y eso para qué me sirve a mí? A mí me sirve para saber que una familia promedio, ¿sí? Una familia de clase media promedio, va a tener un nivel de consumo medio o bajo al mes. Ya, pero que el consumo sea alto. Sí, existe el hecho de que el consumo sea alto, pero eso es menos probable. Es más probable que una familia de clase media en la ciudad de Cochabamba tenga un nivel de consumo medio o por debajo del promedio y que consuman entre 14 a 22 litros de leche al mes. Y uno dice, ¿y eso para qué le sirve a un ingeniero comercial? Me imagino que eso te va a servir como ingeniero comercial siempre y cuando trabajes en la PIL, por ejemplo. Y si trabajas en la PIL, más o menos estimes el consumo de leche al mes que va a tener una familia de clase media y considerando cuántas familias de clase media se estima que tiene Cochabamba o la ciudad de Cochabamba, pues ya más o menos vas a poder estimar cuál va a ser la demanda mensual de tu producto, de las familias.
Y esa estimación de la demanda obviamente se utiliza para poder hacer proyecciones en la producción. Además, estás haciendo algo bien básico que debería saber todo ingeniero comercial, que de su mercado, o sea, de su mercado, del producto o del servicio eh, que promociona su empresa o que representa su empresa, pues conoce la estructura de su mercado y conoce el comportamiento de la demanda de sus consumidores. Para eso es. Y fíjense, ustedes ya han avanzado, en teoría, algo que les permite caracterizar el comportamiento de los consumidores. La estadística sirve para eso. La estadística no es formulitas, encontrar resultados y chao. ¿Listo? No, la estadística no es eso. La persona que vea que la estadística son formulitas, encontrar un resultado y chao, o sea, y terminar, está bien equivocado. La estadística sirve para analizar, comprender, entender lo que sucede en un mundo donde hay características, variables, que deben ser analizadas. Pero hay un problema. Si yo quiero entender el mundo a través del análisis de las variables, me voy a topar con el problema de que la información no es constante, de que los datos de las variables varían. Claro, pues ¿por qué crees que una variable se llama variable, ¿no? Porque sus datos van a variar. Ya, pero ¿cómo voy a analizar algo cuyos datos varían? Usando estadística, pues. Porque la estadística es aquella parte de las matemáticas, es decir, la disciplina de las matemáticas que analiza la variabilidad en procesos estocásticos o en procesos aleatorios. Entonces, esa es la estadística. No, la estadística son formulitas y encontrar resultados y punto. Has entendido mal. La estadística sirve para entender lo que sucede a través del análisis de variables. La estadística, el fin último de la estadística es lograr conocimiento. Así que fíjense, miren, tan bonito he hecho esto. Primera conclusión, la distribución del consumo del, a ver, nos acordaremos de esto, ¿sí? A ver, 16, 22, 24.5, ya, de aquí. Número 1, en primer lugar, hemos llegado a la conclusión de que el nivel de consumo de leche es asimétrica a la izquierda. Entonces, el nivel de consumo es inferior al promedio, tendiendo a ser bajo. Y es correcto eso. Por algo hemos dicho que es asimétrica a la izquierda. Es decir, se consume una cantidad de leche inferior al promedio, normalmente. Primera conclusión. La variable tiene un rango de valores que oscila de 14 a 28 litros por mes. Sí, de 14, que era el mínimo, ¿no? Aquí está el mínimo, hasta 28 litros, que es el máximo. Pero el valor más probable, en términos de consumo, es 22 litros de leche por mes. No se olviden que hemos dicho que este valor 22 es un punto de convergencia. A partir del 22 todo ocurre, todo se distribuye. Es un centroide, hemos dicho. Y como es un centroide, es un centro de masa, es lo que le da el equilibrio a la distribución de datos. Uno dice, pero ¿cómo que va a ser equilibrio si está desequilibrado? Claro, pues, porque es asimétrico. Pero esto de aquí es una convergencia. Y como es una convergencia, entonces es el valor más probable. Por eso es un promedio. En este caso no es promedio, es una mediana. Pero un promedio o es la mediana, o es la media aritmética, o es la moda, o es la media armónica, o es la media geométrica, por ejemplo. ¿Listo? Bien. Ahora, el nivel de consumo de leche mensual no es constante, claro, no es constante. No es constante. Varía, claro que varía, ya, pero ¿en cuánto varía? La respuesta es varía en 4.25 litros. Y uno dice, ¿y cómo se ha calculado eso?
como resultado de calcular la variación con la ayuda del intervalo semi-intercuartil. El intervalo semi-intercuartil, y aquí uno dice, no, la estadística, pura fórmulas es en estadística. Ya, es el cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido entre 2. Pura fórmulas es la estadística. Y uno dice, a ver, ¿cuál es el consumo más probable? El consumo más probable es 22. Listo. Pero el consumo más probable hace referencia a un consumo medio, ¿verdad? Sí. Yo mismo me respondo, fíjense. Sí. Ahora, el consumo medio, ¿dónde está? Ahí, pues, en el 22, sí, pero considerando una variación. Uno dice, ya, está la caja. La caja es la clave. Sí, la caja es la clave. Y esto que he trazado ahorita con color rojo, ¿qué es? Es, pues, la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Listo? Entonces, esta línea roja es la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues el cuartil 3 es todo este vector. ¿Listo? Y uno dice, vector, esto no es física, es un vector distancia, es una distancia a partir del punto mínimo, del dato mínimo, ¿listo? Que es 14. Entonces ahí colocamos. Entonces aquí yo tengo, y mejor vamos a hacer con otro color, ya que estamos hablando de vectores, ¿listo? Lo borramos eso. Y decimos, a ver, del dato mínimo al cuartil 3 se genera un vector distancia, un vector que en este caso representa la distancia. Claro, un vector es su distancia, ¿no? También es dirección, también es sentido, ¿no? Bien, pero a mí me interesa la distancia. Eso que está con color azul es la distancia cuartil 3, es vector distancia cuartil 3. Y esto que va a estar con color verde es el vector distancia cuartil 1. Y lo que está con rojo es pues la diferencia entre el cuartil 3 versus el cuartil 1. Es decir, es toda la distancia que está en el punto medio, o sea, en la parte media del consumo medio. Ya, ¿y qué pasaría si esto que está con rojo, que es nada más esto, divides entre 2? Y uno dice, no, si divido algo entre 2, siempre voy a obtener el punto medio. Bien, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta distancia de aquí, porque es una distancia que es diferencia de dos vectores. Fíjense, les estoy dando la explicación matemática real para aquellas personas que dicen, es una formulita. ¿Listo? Les estoy explicando en qué consiste la formulita. Van a disculpar. Bien, ahora, ¿qué es esto de aquí? Es la variación de la caja, es la variación que ocurre en el medio. Y uno dice, ¿por qué me interesa el medio? Porque es lo más probable, porque el medio es lo más cercano, o sea, la caja es lo que rodea a este punto medio, a esta línea, al punto de convergencia. Ya, y si divides algo entre 2, pues tengo la mitad, ya. Entonces, tienes la variación promedio, o sea, tienes la variación media del segmento medio, o sea, tienes la variación media del segmento medio, y es 4.25. Entonces, ¿cuál es la variación? ¿Todos consumen lo mismo? No, no todos consumen lo mismo, sino que ese nivel de consumo varía de familia en familia. Ya, ¿y en cuánto varía? En 4.25 litros varía el consumo, pero como la diferencia más probable. Y uno dice, ¿por qué es lo más probable? Es que si se fija, también aquí hay algo bien interesante. Si un todo divides en partes y divides en 4 partes, la primera parte va a ser 25%. ¿Listo? La segunda parte va a ser otro 25%. El 1 romano es 25%. El 2 romano es 25%. El 3 romano es otro 25%. El 4 romano es otro 25%. Entonces, ¿aquí qué hay? Oh, perdón, le faltan 2 por ahí.
A ver, 25, así, ahí que quede. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la parte media representa al 50% de la información. Y lo menos probable solo es 25%. Y lo más probable solo es 25%. ¿Qué es lo más probable? La parte media, que es el 50%. Entonces, es la diferencia más probable del consumo. No del consumo más alto o del consumo más bajo, del consumo promedio. Nada más. Entonces, en promedio, el consumo, ¿en cuánto varía? El consumo en promedio varía en 4.25 litros entre una familia y otra. Punto. Entonces, yo con esto ya sé el comportamiento de la demanda de leche en las familias de clase media, siempre y cuando estas familias de la urbanización periodista representen pues esa clase media, porque si no representan, entonces está mal. Se supone que sí representan, ¿ya? Entonces, una familia de clase media puede consumir entre 14 a 28 litros por mes de leche, pero el consumo más probable se estima en 22 litros. Como el consumo no es constante, ese consumo puede variar entre una familia y otra en 4.25 litros. Entonces, por ejemplo, tengo una familia, los Pérez, digamos, y tengo otra familia, los Camacho, ¿ya? El consumo de esas familias será igual, no sé, tendría que preguntarles, ya, pero no quiero preguntarles. ¿Por qué no quieres preguntarles? Me da vergüenza, ¿sí? Y uno dice, no puede ser ese estudiante de ingeniería comercial, un estudiante de ingeniería comercial no tiene vergüenza, ¿listo? Un estudiante de ingeniería comercial no es tímido, tiene que ser temido, pero no tiene que ser tímido, ¿listo? Y uno dice, no, no quiero preguntarles, ya. Pero con el estudio que hemos hecho, seguramente pues vamos a poder saber. Ah, sí. A ver, la familia Pérez, ¿cuánto consumirá? No sé, pues no soy adivino, pero ¿cómo no eres adivino? Seguramente va a consumir entre 14 a 28 litros de leche por mes. Tal vez consuma 22 litros, pero lo más probable es que su nivel de consumo sea menor a 22 litros. Ah, sí. Entonces, esa familia Pérez podría ser que consuma 22 litros o menos. Ya, ¿y cuán probable es eso? Fíjense, 25% por aquí. Otra vez no debería haber borrado, ¿sí? 25% por aquí. Otra vez 25% por aquí. Y otra vez 25% por aquí. Ya, entonces, ¿cuán probable es que el nivel de consumo de esa familia sea menor a 22 litros de leche por mes? Parece que es 50%, pero uno dice, pero es la mitad. Pero ustedes han visto que es la mitad y uno más, ¿no? Hace rato, lo que les mostré, del total de 17 eran 9. Entonces es la mitad y un poquito más, uno más. Entonces, pero no es exacto 50%, pero es que cuando divides algo en 4 se supone que va a ser, cada parte va a ser 25%. Sí, pero no es exacto. Claro, pues por eso hay un hito más. Y por eso hemos llegado a la conclusión de que la distribución es asimétrica. Ah, ya, entonces esa familia probablemente tenga un nivel de consumo menor a 22 litros de leche por mes. Sí. Ya, y con los Camacho, ¿qué va a pasar con esa familia? También lo más probable es que su nivel de consumo sea inferior a los 22.5 litros por mes o a los 22 litros por mes. ¿Listo? Pero va a ser igual que la otra familia, no. Lo más probable es que varíe en 4 litros. Ya, pero entonces si una familia, si la familia Pérez consume 16 litros, esta otra familia podría consumir hasta 20 litros. Incluso 19 está bien, 18 también está bien, porque está dentro del rango de esa variación. ¿Captan la idea? Y está, ya he caracterizado el comportamiento de la demanda de leche de las familias de clase media, utilizando puro cuartiles, utilizando el análisis exploratorio de datos y relacionando con cosas que han visto ustedes el anterior semestre.
Realice el análisis exploratorio de datos respecto del consumo mensual de leche. Ya. ¿Cuáles son las principales conclusiones de dicho análisis? En estadística no solo se calculan o se usan formulitas, también se analiza, se piensa, se hace funcionar el cerebro y se obtienen conclusiones. ¿Listo? La estadística de verdad, así es. Y como ustedes verán, la estadística va más allá de una simple formulita. La estadística sirve para entender, comprender las variables, el comportamiento de las variables. Bien, ya está. Ese era el inciso A. El inciso B dice, si una familia estuviese conformada por 7 personas, ¿cuál sería el consumo mensual de leche de esa familia? A ver, si una familia estuviese conformada por 17 personas, ¿cuál sería el consumo de leche de esa familia mensual? 13 litros. Según esto, una familia que estaría compuesta por 7 personas. Ah, no, esto es el término independiente. No, aquí está. Esto de aquí, esta función, me va a permitir encontrar la respuesta a esa pregunta. Y es el consumo de leche. Y el consumo depende del número de personas de la familia. ¿Listo? O de las familias. Entonces, el consumo depende, mejor vamos a hacer con color negro, ¿listo? Por favor, presten atención. Entonces, ¿aquí qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el consumo depende del número de personas de una familia. ¿Sí? El consumo depende del número de personas de una familia. Bien, el consumo, número de personas de una familia, ya. Aquí hay causa, X, efecto, Y. Y aquí estamos estableciendo o vamos a desarrollar una función de causa y efecto donde el resultado de Y depende de X. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a hacer una estimación condicional, porque el consumo depende del número de personas de una familia. Y está condicionada por X, que es otra forma de escribir lo mismo de aquí arriba. ¿Listo? Entonces se puede escribir ese condicionamiento de esa manera como función o se puede escribir de esta manera con notación condicional. ¿Listo? Bien, ya, pero yo quiero hacer como función. Ya, entonces, si quieres desarrollar eso como función, tienes que aplicar la regresión. Y la regresión te va a dar este resultado. Y uno dice, pero el consumo es Y. ¿Por qué esa Y tiene esa cosa encima, ese símbolo que está por encima? Bien, este símbolo tiene nombre. ¿Listo? Ese símbolo se llama acento circunflejo. Y ese símbolo en matemáticas hace referencia a una estimación. Entonces, este simbolito, que es un acento circunflejo, en matemáticas representa una estimación. Y una estimación es una aproximación. Una estimación es un intento de adivinar algo. ¿Listo? Entonces aquí, ¿quiero adivinar algo o no? Sí, quiero adivinar el consumo. Quiero estimar el consumo. Entonces, el consumo estimado va a ser resultado de esta expresión. Y esta expresión no es nada más que una función de causa y efecto. Que en términos de representación gráfica está aquí.
Ya. ¿Y ahora qué hago? Nada, pues. A ver, ¿cuántas personas tiene la familia de la cual queremos hacer estimaciones? La familia tiene 7 personas. Ya, ¿y cuánto va a ser el Y estimado? Yes, estoy colocando, ¿sí? Para ese consumo. Tendría que resolver eso y este 7 tengo que reemplazar aquí. Y encontrando el resultado, pues sabemos que, y aquí está, ¿sí? Fíjense, esta es la representación. Ah, esto de aquí es cómo se hace el gráfico, ¿sí? Esta línea, cómo se la representa y demás cosas. Y el consumo de una familia que estaría formada por 7 personas había sido de 25 litros de leche. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, aquí tengo este resultado. Aquí está. Aquí está más interpretaciones de los resultados del coeficiente de regresión. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque fíjense, es que no sé si esto han avanzado así, de esa manera. ¿Ya? Es que esto de aquí va a generar resultados. B es algo, A es algo. Son parámetros de la función, pero es algo. ¿Qué cosa es A? A es un término independiente, es una ecuación de primer grado nomás. Ustedes, por ejemplo, están viendo ecuaciones integrales y diferenciales, ¿sí? Ahí están viendo funciones matemáticas que son bien complejas. Esto es de primer grado, ¿sí? Es un chiste esto, ¿ya? O sea, no se compara en nada a ecuaciones integrales y diferenciales. Es un chiste. Esto es una función de primer grado, ¿ya? ¿Y una ecuación de primer grado qué tiene? Tiene un término independiente. Ya, y ese término independiente en una ecuación de primer grado, ¿qué es? Si esta es la representación, perdón, si esta es la representación de esta ecuación de arriba y esta ya está ampliada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de aquí solamente es una recta parcial, pero esa recta parcial puede continuar hacia el lado menor de x, ¿listo? Pero también puede prolongarse al infinito y más allá. Pero obviamente, según lo que nosotros tenemos como información de toda esa línea recta, ¿listo? Ese es el dominio de lo conocido, o sea, lo que conocemos es eso. Ya, pero esto puede proyectarse yendo a x menos infinito y yendo a x más infinita, ¿listo? Bien, ¿qué cosa es A? Es el término independiente. ¿Y qué es el término independiente? Justo el punto donde la recta corta al eje Y. 13, sí, 13 está por ahí. Ya, pero ¿qué es este A? A ver, un ratito haremos esto. ¿Qué pasaría? Por favor, presten atención. ¿Qué pasaría aquí si A está solito? ¿Qué pasaría si A está solito? Y estimado es igual a A, dice. Entonces, ¿qué pasaría si A está solito? Que el consumo mensual de leche es A. Y en este caso, el consumo mensual de leche, ¿cuánto es? Si A está solito, sería 3. Entonces, si todo esto no existiera, una familia, sin importar el número de personas, fíjense lo que he quitado. ¿Qué he quitado? He quitado justo donde está el número de personas interviniendo aquí. ¿Ya? Justo está el número de personas, o sea, lo que condiciona. Ya, pero ¿qué pasa? Yo estoy quitando ese condicionamiento. Estamos quitando. Si solamente A estuviese solito. Entonces, ¿cuál es el consumo de leche? El consumo de leche, sin importar el número de personas, es 13 litros al mes. Pero el número de personas importa o no importa. El número de personas influye o no influye en el consumo de leche. A ver, veremos. Ah, sí. Fíjense, ahora aquí viene la interpretación de esto. Por favor, les estoy explicando cómo interpretar esto. Resulta que el consumo de leche aumenta, perdón, resulta que el consumo de leche aumenta.
aumenta en 1.72 veces el número de personas de una familia. O sea, si una familia estuviese formado por 4 personas, a este consumo base, donde no importa el número de personas, pues por persona tendría que aumentar 1.7 veces el consumo de esa familia, el consumo base de esa familia, por persona. Entonces, ¿cuál es el efecto de una persona en la familia? Pues el efecto que tiene una persona en la familia es que este consumo base aumenta, este consumo que no depende del número de personas de la familia, pues aumenta 1.72 litros por persona. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal de las personas en el consumo de leche? 1.72 litros. Y eso está aquí, en esta interpretación. Aquí. ¿Cómo interpretar los resultados de los coeficientes? Porque son coeficientes. Cuando el número de personas de una familia no importa o no tiene sentido, el consumo de leche es 13 litros. O sea, de manera independiente, por eso se llama término independiente, ¿sí? Entonces, de manera independiente al X, ¿cuánto vale Y? O sea, si X no importa, si X no tiene sentido, si X no lo tomamos en cuenta, pues el consumo más probable es 3. Ya. Ahora, ¿qué era B? B es el cambio marginal que produce una unidad de X en Y. Entonces, el efecto de una persona en cualquier familia hace que el consumo de leche se incremente 1.7. Redondeando, estoy redondeando, ¿sí? Para que no diga 1.72523 litros. También podría haber dicho 2 litros, ¿sí? El efecto de una persona en cualquier familia hace que el consumo de leche se incremente en 1.7 litros al mes sobre la base ya existente, sobre la base ya existente, sobre la base ya existente, es decir, aumenta. Y por eso este coeficiente, este 1.72523, es el cambio marginal que produce una unidad de X en Y. Es el efecto marginal del número de personas al consumo base que ya tenemos. Bien, ya, pero yo quiero saber una familia que está conformada por 7 personas, ¿cuánto va a consumir? Bueno, pues la base más el efecto marginal por 7. 7 personas. 25. Se estima. ¿Por qué se estima? Porque estás estimando que una familia compuesta por 7 personas tendría, no tiene, tendría un nivel de consumo de 25.2 litros mensuales de leche. Ya es mensual, ¿no? Si quieren redondear a 25. Ya. Una familia de 7 personas tendría un nivel de consumo de 25. Tendría, se estima, sí se estima. A ver, iremos al grafiquito que estaba aquí, al que se ha hecho hace rato. Familia de 7 personas, fíjense. No forma parte o sea, este 7 no forma parte del dominio de estudio porque es de 2 a 6. Entonces me piden adivinar cuánto va a consumir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nivel de consumo? Ahora hemos adivinado y parece que una familia de 7 personas consumiría 25 litros, redondeando, ¿no? 25 litros de leche en un mes. ¿Seguro? Es una estimación, no estoy seguro. Parece que como resultado de esto, que es la regresión, parece que el consumo sería, no es el consumo real, sino sería, por eso aquí dice Y estimado. Y es el consumo real
Y es el consumo real, pero yo no voy a encontrar el consumo real, voy a estimar el consumo. Por eso hay que usar ese acento circunflejo. ¿Listo? Entonces, una familia de 7 personas podría consumir 25, redondeando, litros de leche en un mes. ¿Seguro? Podría. No estoy seguro, pues. Porque este es un consumo estimado, no es el consumo real. No es esto. ¿Sí? Es esto. Ya, entonces esa estimación tiene margen de error. Claro, pues tiene margen de error. ¿Y se puede calcular el margen de error? Claro, el anterior semestre han tenido que haber calculado el margen de error. Y uno dice, ¿y por qué cree eso? Porque por lo menos han visto bien lo que es regresión. ¿Listo? Y eso está aquí, en regresión. Han aplicado mínimos cuadrados para un modelo lineal y han hecho proyecciones. Porque una estimación es una proyección, proyectar, proyectar. ¿Sí? Y han determinado un coeficiente de determinación, que era un R cuadrado. Y a partir del R cuadrado se calcula el error. ¿Listo? Y eso, por supuesto, está aquí. Suma de cuadrados total o suma de cuadrados de residuos cuadráticos. Aquí está. Este es el error de estimación. El error de estimación se calcula de esta manera, que se supone es algo que han avanzado. Eso sí han tenido que haber avanzado. ¿Listo? Y el error había sido de 4.17766. Uno dice, pero este 4, ¿acaso este 4 no era lo mismo de hace rato? No, no era lo mismo de hace rato. ¿Sí? Hace rato era 4.25. Y aquí, si se fijan, estamos analizando solo el consumo. Y aquí el consumo no estamos relacionando con el número de personas de una familia. Aquí el consumo es independiente del número de personas de una familia. El análisis que hemos hecho en el inciso A es univariado. Univariado. Solo una variable. Y esa variable es independiente de todo. Pero ahora estamos ante un análisis bivariado. ¿Sí? Bueno, esa es la teoría. ¿Ya? Entonces, y así se encuentra A y B. Esos ya se deben acordar seguramente, ¿no? Y aquí hay algo, porque muchos estudiantes a veces dicen que, por ejemplo, si se fijan, aquí dice la sumatoria de x cuadrado, y aquí dice sumatoria de x, pero es a sumatoria este elevado al cuadrado. Y muchos creen que es lo mismo. Y yo les digo, no, no es lo mismo. Y por eso hay esto aquí. La sumatoria de x cuadrado es diferente de la sumatoria de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la sumatoria de x cuadrado, aquí está, miren, este es el resultado de x cuadrado. A ver, vamos a finalizar eso. Aquí cada resultado de x, es decir, el número de personas por familia, elevas al cuadrado. 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, etc. Y sumas y es 327. Esa es la suma de x cuadrado. Suma de x elevado al cuadrado. Estoy sumando cada x elevado al cuadrado. Y x, la suma de x es 75. Ya, pero ¿qué es esto 75? Que es que todo el estudio está formado por 75 personas, ¿no? 75 personas. 75 personas que han consumido un total de 352 litros de leche. Porque la sumatoria de Y es el total de litros que han consumido todo este total de personas. Y uno dice, pero la multiplicación de x por Y, ¿qué cosa es? Es un producto cartesiano. Ese es el total del producto cartesiano. Y uno dice, pero este producto cartesiano, ¿cómo se entiende? Es que no se puede interpretar, ¿sí? Esto no es interpretable, pero es un producto cartesiano. ¿Y qué es este otro resultado de aquí? Es el número de personas al cuadrado, ¿sí? Y a mí qué me importa el número de personas al cuadrado. A ver, ¿cuántas personas tiene su familia? 4 personas, al cuadrado 16, ya, son 4 personas, ya. ¿Y ese 16 qué es? Uno dice 4 al cuadrado, sí, pero ¿qué es ese 16? No sé qué representa. 4 al cuadrado. Ya, yo entiendo que está formada por 4 personas, esa familia, pero ese 16, ¿qué es? 4 al cuadrado, sí, pero ¿qué es? 4 al cuadrado, pero ¿qué es? 4 al cuadrado, no, pues, ¿qué es ese 16? 4 al cuadrado, yo sé,
pero ¿qué representa? Y uno dice, ay, no sé, ¿qué representará? Sí, es que es algo abstracto ahora. Es decir, ese valor que tenía sentido aquí, aquí ya no tiene sentido. El hecho de que esta familia de 4 personas consuma 18 litros de leche mensual, ¿qué implica? Este 72, este producto de X por Y, ¿qué implica? ¿Este 72 qué es? Es 4 por 18, sí, pero ¿qué es? Y uno dice, no, yo ya no sé qué es. ¿Captan la idea? Entonces, estas expresiones de aquí ya implican un producto cartesiano entre variables o una variable cuadrática, pero ya hemos perdido el sentido. Es como si a ustedes les preguntaran, ¿y cuál es el cuadrado del gasto mensual en telefonía celular? Y uno dice, ¿qué me está preguntando? ¿Sí? Está loco. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿O cuál es la raíz cuadrada de los ingresos mensuales que tienes? Y dice, ¿para qué le va a servir la raíz cuadrada de mis ingresos? Seguramente tal vez quieras conocer los ingresos que tengo, no la raíz cuadrada de mis ingresos, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces a veces se hacen transformaciones con las variables en estadística, pero se hacen esas transformaciones cuando hay más de una variable. Y cuando hay más de una variable y hacemos transformaciones de esas variables, ya esas transformaciones pierden un poco su sentido. Pero es necesario porque para poder resolver y encontrar los parámetros de la regresión, AB, ese término independiente y ese efecto marginal o pendiente, esta vez la pendiente, ¿sí? Si es que ustedes derivan esta función que hemos encontrado acá, ¿qué van a encontrar? Pues la derivada de y respecto de x es esto, dice, y esa es la pendiente, pues. ¿Y qué es eso? Es el efecto marginal que tiene x en cada unidad de y, ¿ya? Entonces, para poder encontrar estos parámetros de regresión, hay que aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Esta es la teoría de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Para poder despejar los resultados se usa esto. Y aquí estamos haciendo esto. Seguramente esto su docente les ha explicado. Y una vez más, ¿no? En los ajustes que se hacen respecto de las variables, uno dice, ¿no? X cuadrado y sumatoria de X cuadrado y sumatoria de X y eso elevado al cuadrado. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la sumatoria de X cuadrado es 357. Y la sumatoria de X elevado al cuadrado es otra cosa. Es 5625. Entonces, algunas personas se confunden y creen que estas expresiones es lo mismo. ¿Listo? Sumatoria de x cuadrado y sumatoria de x elevado al cuadrado. Y como acabo de demostrarles, no es lo mismo. Eso van a tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien viene y dice, pero sí es lo mismo. Dice, no, no es lo mismo. Bueno, ¿cómo se calcula el error? El error se calcula de esta manera. Han visto el coeficiente de determinación, entonces se supone que el error se calcula así. ¿Y el error cuánto es? Es 4.17. Ya, pero ¿se parece al de hace rato? No, 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 no se parece. Porque este es un error de estimación y este es el error de estimación que se ha calculado trabajando con dos variables, no con una. Trabajando con dos variables, porque este error de estimación se calcula a partir de los residuos. Y los residuos es la diferencia que existe entre el consumo real y el consumo estimado. Consumo real, consumo estimado. Entonces hay una diferencia. Y la diferencia, fíjense, otra vez, la diferencia, perdón, sí parezco disco rail. A ver, finalizar. Ahora sí. La diferencia entre el consumo real y el consumo estimado, la diferencia es el margen de error. La diferencia. El consumo real, lo que se espera que se consuma. La diferencia se llama residuo.
y el residuo, los residuos cuadráticos, pero no el residuo de caso por caso, sino el total, la suma, todo esto, la suma. La suma de los residuos cuadráticos que se obtiene de esta manera. Y uno dice, ¿y por qué al cuadrado? Es que si no le hago al cuadrado, esta diferencia va a ser cero. Y uno dice, ¿por qué esa diferencia va a ser cero? Es que la línea de regresión se va a poner, va a ser equidistante. Y cuando vaya sumando estos resultados positivos y estos resultados negativos de estos residuos, la diferencia va a ser cero. Aquí les estoy mostrando mi PDF, ¿listo? Pero aquí yo tengo mi hoja de Excel. ¿Ya? A ver, ahí está. Y en esta mi hoja de Excel, como ustedes pueden ver, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Si se fijan, aquí está ya con fórmulas y todo. Y si estos residuos, sumaría el total de los residuos, si es que sumo, fíjense, aquí me aparece el resultado de la suma, esto de aquí. La suma, dice. La suma de todo lo que está marcado. La suma de todo lo que está marcado es, si redondeo, es 0. ¿Ya? ¿Y por qué sale 0? Sale 0 porque los resultados positivos se van a cancelar con los resultados negativos. ¿Sí? Cuando sume todos estos resultados positivos y negativos, cuando sume, obviamente los semejantes se van a sumar y los diferentes los valores con signo diferente se van a restar. Y por tanto, esta sumatoria de los residuos va a ser 0. ¿Y qué pasa? Los residuos son ceros, es decir, el total, toda sumatoria es un total, ¿verdad? Entonces, el total de las diferencias es 0, o sea, no hay diferencias. Y dice, ¿cómo no va a haber diferencias? Es que los resultados con signo positivo, los residuales con signo positivo, han cancelado a los residuales con signo negativo. Y uno dice, ¿por qué cancela? Es que esta función que hemos realizado, su representación gráfica está hecha de tal manera que voy a tener puntos que están por encima y voy a tener puntos que están por debajo. Y esos puntos que están por encima o que están por debajo son equidistantes a esta línea de regresión. Y por tanto, los puntos que están por encima de la línea de regresión compensan a los puntos que están por debajo de la línea de regresión. Y por tanto, la diferencia de los residuales va a ser 0. Y por eso se eleva al cuadrado. Pero todo eso seguramente su docente les ha explicado. ¿Listo? Y se trabaja con una diferencia, un total cuadrático. Y uno dice, pero ese total cuadrático, ¿de qué me sirve? No, tranquilo, solamente te sirve para que la diferencia no sea 0. Y luego obtienes la raíz cuadrada, ya no es cuadrático. Y ahí uno dice, ¿y esto de aquí qué cosa es? Esos son los grados de libertad. Es más o menos como un promedio. El promedio de las diferencias. ¿Sí? Y el promedio de las diferencias es el error. Pero un error donde existe X, Y, están los valores estimados y demás cosas. Bien, entonces, ¿qué pasa? No es exacto. O sea, el nivel de consumo que yo voy a estimar con esta ecuación o función, que es una ecuación, no va a ser exacto. Claro, ninguna estimación es exacta. Claro, pues no es exacto. Va a tener un margen de error acumulado de, para no exagerar con tantos decimales, de 4.2. Por eso estoy redondeando aquí. 4.2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La ecuación que permite estimar el consumo de leche no es exacta. Tiene un margen de error que se estima en 4.2 litros por mes, redondeando el error a un decimal. Todas las estimaciones que se realicen utilizando la ecuación o función de regresión tendrá un margen de error de 4.2 litros. Margen de error ahora estamos hablando. Ya, pero ¿cuánto pues una familia de 7 litros va, o digo de 7 personas, no 7 litros, ¿no? ¿Cuántos litros de leche una familia de 7 personas va a consumir? Hemos dicho que 25.2 está redondeando. Sí, pero hay un margen de error de 4.2. Ah, ya, entonces voy a calcular voy a hacer una estimación por intervalo. Un intervalo de estimación.
Y el intervalo de estimación, ¿qué cosa es? El resultado estimado más menos el error. Más menos el error. ¿Por qué? Porque no va a ser el resultado exacto. Puede ser un poco más, un poquito más o un poquito menos. ¿Cuánto más, cuánto menos? Pues la estimación más menos el error. ¿Ya? ¿Cuál es el valor estimado? El valor estimado va a ser la estimación menos el error y la estimación más el error. Este es un intervalo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuánto va a ser? Fácil. A ver, ¿cuánto era? Aquí está. Fíjense, paso a paso. 25.2 menos 4.2, ya. 25.2 más 4.2, ya. Estaría entre 21 y 29.4, ya, pero si redondeo, entre 21 a 29 litros. Se estima que una familia que está compuesta por 7 personas tendría un nivel de consumo de 25 litros mensuales de leche. Pero si se añade el margen de error, una familia de 7 personas consumiría de manera mensual entre 21 a 29 litros de leche. ¿Qué les parece? Ya hemos realizado estimaciones, pero estimaciones condicionadas con la ayuda de una regresión. Y uno dice, ¿y esto que hemos hecho qué es? ¿Es estadística? ¿La estadística para qué sirve? La estadística no solamente sirve para conocer lo que va a pasar, sino que en base a eso que conoces, podrías estimar. O sea, la estadística es bien lindo, ¿sí? Porque es bien lindo, o porque es bien linda, ¿sí? La estadística. ¿Por qué la estadística es bien linda? Porque no solamente vas a conocer lo que está pasando, lo que está ocurriendo, sino que en base a ese conocimiento vas a poder proyectar lo que podría suceder. Entonces, ¿la estadística para qué sirve? Sirve para conocer, pues, el comportamiento de las variables en una determinada situación. Ustedes van a ser ingenieros comerciales, por favor, van a ser ingenieros comerciales. No se olviden para qué están en esta universidad, en esta universidad tan prestigiosa, ¿sí? Que forma profesionales de gran valía. Ustedes van a ser ingenieros comerciales, ya. ¿Y la estadística para qué te sirve? Para aprobar las materias y ser ingeniero comercial. No, la estadística no solo tienes que aprobar. Es que, ¿saben? Muchos llevan las materias y su único interés es aprobar, aprobar, aprobar. Eso es lo que no me gusta a mí. Tengo que aprobar, tengo que aprobar, tengo que aprobar. Un ratito. Tienes que conocer, tienes que entender, tienes que comprender, tienes que aprender. Y ese conocimiento tiene que formar parte de tu persona. Y ese conocimiento que va a formar parte de tu persona te va a servir en tu profesión después. Sí, pero tengo que aprobar. Se supone pues que si aprendes, si entiendes, si comprendes, vas a aprobar. Lo importante es no aprobar por aprobar, sino es saber, entender, conocer y saber aplicar. Esa es la idea. Vas a ser ingeniero comercial. ¿Listo? Vas a ejercer tu profesión. ¿Quieres quemarte en el ejercicio de tu profesión? ¿Quieres que te diga, a ver, haz esto y tú no sabes hacer nada? O sea, una vergüenza. No se olviden que están estudiando para ser ingenieros comerciales, por favor. ¿Listo? No, yo quiero aprobar esta materia, es lo único que me interesa. Alguno pensará. Si estás pensando así, ya hemos empezado mal. ¿Listo? Bien. Entonces, la estadística, ¿para qué sirve el ingeniero comercial? Sirve para conocer el comportamiento de algo que varía. Ya, pero conociendo el comportamiento de ese algo que no es constante y varía, ese comportamiento, pues la estadística también te sirve para proyectar resultados futuros, para proyectar lo que podría pasar. Entonces, fíjense, esa es la visión de la estadística, una visión bien linda. Y ya está, ya hemos proyectado. Se estima que consuma 25.2 litros de leche al mes, una familia conformada por 7 personas. Pero hay un margen de error.
porque esta función de regresión no es exacta, es solo una estimación, es una aproximación. Por tanto, se prevé que una familia de 7 personas tenga un nivel de consumo que oscile entre 21 a 29 litros por mes. ¿Seguro? Hay que calcular la probabilidad de la estimación todavía. ¿Listo? No hemos calculado la probabilidad de la estimación, pero ya hemos hecho ya una estimación por intervalo. Ahí está. Inciso B, ya está, ya hemos terminado. Inciso C. En el primer manzano de la urbanización periodista, el primer manzano está formado por 8 familias, lo que les comenté, ¿no? Hace rato. Ya, y uno dice, ya, este manzano que está conformado por 8 familias, dice, ¿cuántas de estas 8 familias se espera que tengan 6 o más personas? ¿Cuál será la probabilidad de esa estimación? A ver. El primer manzano está formado por 8 familias, sí, por 8 familias, ya. Ahora, ¿cuántas de estas son del primer manzano? Y uno dice, no sé, falta información. Aquí hay que colocar el número de manzano. Sí, pero no tenemos. Y uno dice, ¿por qué no tenemos? Porque eso te has olvidado preguntar o te has olvidado anotar. Y uno dice, ay, no, ¿por qué me olvido? Sí, yo también digo, ¿por qué te olvidas? Ya, pero no importa. Con lo que tienes se debe poder estimar. Y uno dice, ¿se puede poder estimar? Claro, pues, porque vas a adivinar. No, pero yo quiero saber de manera exacta. Entonces hay que ir, pues. Hay que regresar a la urbanización periodista y hay que ir al primer manzano. Y en el primer manzano hay que preguntar, a ver, familia número 1, ¿cuántas personas son? Familia número 2, ¿cuántas personas son? Y así sucesivamente. Y ahí vas a saber exactamente cuántas personas son, ¿sí? Porque esa es la única solución que hay. Si quieres saber exactamente. Pero uno dice, "Ay, yo ya no quiero ir. ¿Ya? Entonces, lo único que tienes que hacer es estimar. Entonces, aquí estás ante un problema. ¿Cuál es el problema? Exactitud ya no hay, ¿no? Porque la única manera de saber exactamente cuántas personas hay es yendo. Y en el primer manzano, obteniendo la información que necesitamos. Bien, entonces ahora tenemos que estimar. ¿Y ahora cómo voy a estimar? Con probabilidad, pues. Dice probabilidad, pero la probabilidad solamente sirve para probar la materia, ¿sí? No, pero las probabilidades, ¿qué son? La probabilidad es la medida de que algo ocurra. Entonces las probabilidades sirven para eso. Ya, ¿cuántas familias son? Son 8. Ya, son 8 familias. Ya, pero ¿cuántas de esas 8 tienen 6 o más personas? Pues eso no sé. Ya, pero dice, responde a estas preguntas considerando los datos referenciales presentados en la muestra de estudio de 17 familias. Bien, pues si es un grupo focal, es un grupo representativo, ¿no ve? Perdón por usar esos términos, es que soy bien cochabambino, ¿sí? Entonces, no ve, es algo que un cochabambino usa en el consumo, no en el consumo, no en el consumo de leche, sino en el habla normal de un cochabambino que se precie, tiene que decir no ve alguna vez. ¿Listo? ¿No ve? Bien. Entonces, si esas 17 familias son representativas de la clase media y son representativas del barrio, por algo es un grupo focal, entonces la información que existe de esas 17 me tiene que servir para hacer mi estimación. Y resulta que, fíjense, una, dos, tres, cuatro. Cuatro de esas 17 familias cumplen la condición que yo quiero, que es 6 o más personas. La condición en el lenguaje de probabilidad es un evento. El evento es una situación.
Entonces, yo quiero que ocurra éxito. Ese es el término técnico que se usa. La situación que a mí me interesa es que las familias tengan 6 o más personas. ¿Cuántas familias de la muestra tienen 6 o más personas? 4 de 17. 4 de 17 genera la probabilidad frecuencial del evento éxito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a estimar. Y la estimación se conoce con el nombre de esperanza matemática. Entonces, ¿cuál es la esperanza matemática para las 8 familias respecto del evento éxito? 6 o más familias. 6 o más personas por familia. Bueno, pues la esperanza matemática es 2.82352. Sí, pero no hay pues 2.82 familias. Ah, sí, cierto, hay que redondear. Hay 3 familias. Entonces, se espera que 3 de las 8 familias estarían conformadas por 6 o más personas. Ahora, ¿cuán probable es que X sea igual a ese resultado? La respuesta es 0.27923. Así que esta estimación tiene un nivel de certeza del 28%, redondeando. Se espera que de las 8 familias que conforman el primer manzano de la urbanización periodista, 3 de las mismas estén conformadas por 6 o más personas. La probabilidad de que ocurra la estimación indicada es del 27.926%. Y como ustedes pueden ver, ya he respondido a la pregunta. Hay 8 familias y ¿qué quiere saber? Que las familias tengan 6 o más personas. Ya, ¿cuál es la probabilidad de que, a ver, ¿cuántas de estas 8 familias tendrán 6 o más personas? 3. Se espera, por eso se llama esperanza. Se espera que 3 familias de las 8 estén conformadas por 6 o más personas. ¿Seguro? La probabilidad de la estimación es del 27%, así que no estoy totalmente seguro. Redondeo a 28%. Seguro van a estar formadas por 3 familias, van a estar formadas por esa cantidad de personas. La respuesta es 28% de certeza. 72% de incertidumbre. Pero he estimado, pues, ¿sí? Solo que hay un problema con esa mi estimación. Mi estimación solo tiene una probabilidad del 28% de ser verdadera. O sea, existe más incertidumbre que certeza. Este resultado ha salido de aquí. Y este 72% es el complemento. Del 100% de lo que deberías saber, ¿cuánto sabes? 28%. ¿Cuánto te falta? 72%. ¿Y eso que te falta? ¿Por qué te falta? Porque no estoy seguro. ¿Por qué no estás seguro? Es que he hecho una estimación, pues. Cuando uno hace estimaciones, uno no está seguro.